Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos del tema de la semana, el famoso BOA o Bloque Opositor Amplio. Para esto tengo el gusto de saludar vía remota a mis compañeros analistas. Héctor López Ceballos del periódico Novedades, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Jorge Aguilar Castellanos, maestro en Derecho Internacional. Jorge, bienvenido. Hola Tony, a ti y a todo el teleauditorio. Y en esta ocasión tenemos a Gonzalo Jesús Canchesets, maestro en Derecho Empresarial y actual regidor por Morena en el municipio de Humán. Buenas noches, Gonzalo, bienvenido. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, compañeros, si les parece, comencemos. El pasado martes, el presidente dio a conocer un documento que revela la existencia del Bloque Opositor Amplio, la BOA, integrado por los partidos políticos opositores de Morena, sus gobernadores y legisladores, además de empresarios, expresidentes, periódicos, medios de comunicación, intelectuales orgánicos, periodistas reconocidos, encuestadoras, con el fin principalmente de desplazar a Morena en el 2021 y por consiguiente al presidente López Obrador del cargo en el 2022. Héctor, comenzaría contigo y bueno, para todos les diría, si pueden, hasta 2 minutos, por favor, en sus respuestas. De manera general, Héctor, ¿qué es esto de la BOA? Bueno, pues como señaló aparentemente el presidente de la República y el vocero de su equipo de comunicación, aparentemente es un bloque que se está formando por distintos individuos, distintos personajes, tanto del sector privado como del sector político de la oposición, que tiene como fin pues sabotear de alguna manera el gobierno que encabeza Andrés Manuel. Vemos distintas figuras, vemos por ejemplo periodistas de distintos medios de comunicación, vemos a los famosos influencers, vemos a partidos políticos. A mí lo que me llamó mucho la atención de este BOA es que se mencionan incluso autoridades jurisdiccionales como a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se mencionan autoridades del Instituto Nacional Electoral, lo cual es muy grave porque se está hablando de que hay personas que se encargan de vigilar la legalidad y validar las elecciones en el país. Se habla de que están involucradas en una oposición con el gobierno de Andrés Manuel. Ya salieron estas mismas autoridades a deslindarse de este BOA en general. Casi todos los actores mencionados ya salieron a deslindarse. Yo creo que no tiene nada de malo tener un bloque opositor, incluso lo he comentado en muchas ocasiones en el programa. Es necesario que haya una oposición sana y bien estructurada en el país para poder desarrollar más la democracia en México. Sin embargo, también habría que ver la posibilidad de que, por ejemplo, no hay pruebas más que ese documento de que exista este bloque opositor. También habría que dudar y observar la posibilidad de que efectivamente, como se señala, sea una cosa que viene desde presidencia, ¿no? Que es una especie de propaganda o de curarse en salud por parte de la presidencia ante los tiempos políticos que vienen. Ok, gracias, Héctor. Jorge, se ha desatado mucha polémica, sobre todo en los medios y en las redes sociales, en cuanto a que algunos de los involucrados, como bien menciona Héctor, en este supuesto plan, dicen desconocer por completo el documento. Otros sí se suman y hasta lo ven con buenos ojos, digamos que lo hacen suyo, este documento, independientemente si es apócrifo o no. Jorge, tú has sido un constante crítico del presidente Andrés Manuel. En algunas ocasiones has señalado que López Obrador no llega al 2024. ¿Es la BOA? No llega al 2021. Bueno, este documento, la BOA, ¿es la vía que están buscando para tirar al presidente? No es tirarlo, es que renuncie, es lo que está viendo, por ejemplo, Frena, este documento BOA, de hecho, cuando salió el martes, miércoles, no me acuerdo qué día, el primero que lo subió a las redes creo que fue Felipe Calderón, negando que estuviera él en este círculo o en este complot, el nuevo complot que hay. Yo la verdad apenas lo vi, le dije, o sea, lo que puse en el Twitter, esta cosa es falsa, o sea, se ve que es falso. O sea, se ve muy, a simple vista se ve una cosa hecha a la carrera, o falsa.
al menos las hojas que vi, que subieron al internet. Pero eso, Yo no creo que sea cierto, ¿verdad? No, eso o sea, para como ti, dice Héctor, Jorge, para ti entonces, ¿quién lo hizo? Este documento. yo creo que es interno. Es interno. Hay muchas explicaciones que están dando de que como está la situación del coronavirus, que es un desastre, la curva no se aplana y se vuelve vertical totalmente. Somos unos pocos países en el planeta que está así. México hace menos test que Bangladesh. Imagínate que Bangladesh, o sea, peor, un país de quinto mundo prácticamente, sin ofender a los Bangladesh. Vemos la economía que va a tener una caída del PIB impresionante hasta el 7.5 o más. O sea, hay muchas situaciones que no pintan bien y pueden ser para utilizar esto del BOA como un cojín o como una caja china que se han utilizado. Y a estas personas, pues que también estuvieron en el PRI en algún momento dado, se las saben de todas, especialmente Bartlett, que está en la comisión, que ha tenido miles de problemas últimamente, de corrupción, que no iba a haber. Igual viene ahorita el préstamo de $1,000 millones de dólares y es algo impresionante. Es algo que está fuera de la realidad. Gracias, Jorge. Gonzalo, ya salieron algunos críticos, como ahora menciona Jorge Aguilar, a decir que este documento se lo sacó el presidente de la manga para desviar la atención de otros temas mucho más importantes. Otros aseguran que es parte de una estrategia electoral de Morena para el 2021. Este documento, te preguntaría, Gonzalo, ¿se creó desde los sótanos del gobierno federal, como diría el gobernador de Jalisco? Bueno, eso es lo que comenta de alguna manera la oposición en México, pero puedo aclarar que las alianzas en México no son nuevas. Tenemos a México al frente, tenemos ahora incluso el Frena, que de alguna manera han ido sumando, han ido realizando alianzas en contra de mi gobierno actual de Andrés Manuel. Queda claro que el gobierno actual pues ha estado haciendo acciones que a mucha gente no le gustan, no le agrada, pero quiero recordar que en nuestro país, por ejemplo, solamente un 1% de la población tiene el 21% de la riqueza en México. Y cabe aclarar que a muchos no les gusta que México haya subido del lugar 138 al 130 en los índices internacionales para prevenir la corrupción. Evidentemente es conveniente que exista una alianza en México, porque este es un país democrático, una alianza también que le diga al gobierno qué le parece y qué no le parece. Sin embargo, desde mi punto de vista, este documento, así como otros, han llegado a la oficina de la presidencia. De igual manera, cabe aclarar que el presidente fue claro en su conferencia matutina, nunca dijo que era una información oficial. Aclaró en la conferencia que eso se lo habían hecho llegar a la oficina de la presidencia, incluso hizo mención de que él ya sabía cuál era el contenido o cuál era el trabajo que se estaba realizando. Y como comentó Héctor, creo que es conveniente que exista, es sano que existan este tipo de alianzas o acuerdos, pero sin embargo es real que se trata también de una posición mezquina, se trata de buscar sus intereses y regresar nueva cuenta al poder. Los une nuevamente el poder, los une el odio, los une la frustración y buscan de alguna manera llegar a través de esta alianza o de este proyecto nuevamente al 2021 a tener la mayoría. Sin embargo, como toda competencia, pues hay que iniciarla desde el principio y hay que hacerla bien. Esa es mi opinión. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Héctor, rápidamente, si hay tanto rechazo al presidente, ¿por qué no adelantar para el 2021 la revocación de mandato
¿por qué esperarse un año más? O sea, ¿cuál sería tu opinión de por qué no quisieron adelantarla un año? Y por qué no los partidos opositores, en este caso, pues no aceptaron, ¿no? El presidente parece que les puso en bandeja de plata, nomás tenían que ir a votar a favor o en contra. Yo creo que hubo un mal manejo de tiempos, sobre todo por parte de la oposición, y una interpretación un poco sesgada de la Constitución. Ellos argumentaban que no era conveniente que se hiciera la revocación de mandato en el 2021 porque de esa forma el presidente iba a salir, iba a estar en una elección a la par de las elecciones intermedias de ese mismo año, lo que podía hacer que, con lo mismo que pasó en el 2018, con la figura de Andrés Manuel, impulsara a Morena y le diera de nueva cuenta la mayoría en ambas cámaras y además ganara la mayoría de las 15 gobernaturas que se van a disputar. Sin embargo, el error que no previeron es que una vez que sea en el 2022 la revocación de mandato, a solamente 2 años de terminar el sexenio, pues aunque Andrés Manuel se salga, quienes van a poner al presidente que lo va a sustituir, al presidente sustituto, es la Cámara, es el Congreso de la Unión, que si nos apegamos a las proyecciones que se tienen en este momento, a las proyecciones políticas, va a ser otra vez mayoría morena, ¿no? Entonces, el mismo partido y obviamente Andrés Manuel al frente de esa agrupación política van a seguir controlando la presidencia de la República hasta el 2024. Yo por eso no creo que no veo la relevancia o la inconveniencia de que la revocación de mandato se hubiese hecho en el 2021. Me parece que era una manera desesperada que tenía la oposición para tratar de recuperar algunos escaños en el Congreso de la Unión, pero pues francamente lo veo complicado mientras sigan de esta manera desorganizada. No hay una persona clara. ¿Quién, por ejemplo, sería el que sustituiría al presidente Andrés Manuel si hoy hubiera una elección? ¿Quién sería el líder de la oposición que podría encabezar una coalición de partidos en contra del oficialismo? No se ve claro, ¿no? Entonces, en este momento, mientras la oposición siga desorganizada, mientras todavía no siga acéfala y mientras no tenga muy claro cuál va a ser un proyecto alternativo al que presenta hoy Andrés Manuel, pues no creo que recuperen muchos escaños en las elecciones del 2021 y no creo que tampoco haya un resultado desfavorable para el oficialismo en el 2021. Muchas gracias. Jorge, es obvio que hay una oposición y cada vez pues es más frecuente la crítica y, bueno, los grupos que se están formando, pero yo te preguntaría, ¿cuál es la buena? Frena, que es el Frente Anti-AMLO, la BOA, Bloque Opositor Amplio, el Tucán, todos unidos contra Andrés Manuel, las caravanas vehiculares. Durante años Andrés Manuel se quejó de un intenso complot en su contra, pues pareciera que es verdad, ¿o cómo lo ves? Pues complot, todos van a tener complots, tú, yo y todos, pues todos nos va a parecer complot. Y no, él tiene delirio de persecución, es lo único que tiene. Empezó con los problemas con Cállate Chachalaca, con Fox, y luego se fue con Calderón, y luego con Peña Nieto, y ahorita se la agarró con Calderón y con Fox. O sea, se ha estado agarrando con todo el mundo, y ahorita se la agarra con los empresarios, con los médicos, con los enfermeros, con los albañiles, con los no albañiles, con los multimillonarios, con los pobres, con todos se anda peleando. O sea, yo vi su mañanera hoy y casi me pongo a llorar de la tristeza de ver a esta persona, todas las tonterías que estaba diciendo. O sea, cosas de niños de primaria. Puso a leer al vocero, a leer una poesía de no sé qué relajos, o sea, y el pobre personaje no pudo leerla, no la pudo leer, en serio tienes que verla. Pero, como decía Héctor, tiene mucha razón en la cuestión política y constitucional, pero el país ahorita ya no está para soportar a un candidato presidencial como presidente. Esta persona no ha tomado la batuta del país, cree que es candidato todavía, y él no es candidato. Siempre se dijo va a ser el candidato eterno, y es el candidato eterno siendo ya presidente. Esta persona se tiene que ir antes del 1 de diciembre para que haya nuevas elecciones. Entre Olga Sánchez Cordero, en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, como interina, convoca elecciones y hay otras elecciones. A lo mejor será en el 2021, no lo sé. O a lo mejor no se va
pero la situación del país, o sea, hay una administración terrible, Tony, de la administración pública. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las inversiones? ¿Qué se ha hecho? Se está endeudando al país y no se iba a endeudar. Ya van en préstamos 2,000 millones de dólares, no de pesos como acá en Mérida. No, estos son 2,000 millones de dólares. Se acaba de hacer un préstamo de 1,000 millones de dólares. ¿Dónde se va ese dinero? Le preguntan, oye, ¿lo vamos a usar para la pandemia? Pues no lo sé para qué lo vamos a utilizar. O sea, ¿cómo piden esa cantidad de dinero? Y no saben dónde lo van a utilizar. Eso se va a ir a un lado, a las campañas. No hay otra. Acá el que es político lo sabe. Yo he estado metido en campañas políticas en varias situaciones con amigos y en otros lados. Y esto se va a ir a la campaña política. Y yo creo que esta persona no puede estar en esta situación de candidato. O es presidente o no es presidente. Si quiere ser candidato, que deje la presidencia y se vaya de candidato para una diputación o para alcalde o para recoger la basura en algún lado o hacer carreteras él mismo. Yo lo veo muy mal. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Gonzalo, si realmente existiese este complot orquestado por todos estos personajes dentro de Morena, ¿cómo lo ven? ¿Esto lo ven antidemocrático o es todo lo contrario? Digamos que una parte de una democracia es que, o sea, coincides que en la democracia todos estén contra AMLO, es válido, está mal, pues quieren quitar al presidente, destituirlo, pero pues son expresidentes. Que renuncie, no destituirlo, que renuncie. ¿Cómo lo ves? Tiene la facultad de renunciar. Simpatizantes de AMLO durante muchos años exigieron también la renuncia de Peña, de Fox, de Calderón. ¿Él la pidió? Gonzalo. Estamos en un país en donde tenemos libertad de expresión porque así se consagra en el artículo 6 de la Constitución Política y todos tienen derecho a expresarse libremente, a manifestarse y bueno, en ese ámbito de todas maneras el compañero aquí presente pues está haciendo uso de ese ejercicio de libertad de expresión y todos los debemos de respetar esas opiniones. Sin embargo, te digo que el presidente adquirió una responsabilidad muy grande el 1 de diciembre del 2018 y que el artículo 26 constitucional lo faculta a crear un plan nacional de desarrollo. Ese plan nacional, evidentemente, no va de acuerdo a los lineamientos o a los otros gobiernos anteriores, porque justamente lo que busca Andrés Manuel es realizar una transformación en el país, ¿no? Que muchos lo pueden llamar como gusten, vuelvo a repetir, están en su libertad de expresión, existe un plan o no, finalmente se está ejecutando, está ejerciendo ese derecho que lo faculta la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, te comento que internamente lo vemos con buenos ojos al decir que finalmente tenemos un presidente que es el primero, que es nuestro vocero y que es el primero que sale a decirnos todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Fue el primero, incluso. Yo quisiera saber si, por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo el valor o tuviera el valor de decir lo que ocurrió en Culiacán, Sinaloa, cuando se detuvo al hijo del Chapo. Y que soltó al Chapo. Y finalmente, que soltó al hijo. El gobierno. Eso es signo de debilidad del gobierno. Enrique Peña Nieto es signo de debilidad del gobierno. La oportunidad de anunciar que finalmente existió una adquisición o una contratación del empréstito, efectivamente. Es un narcoestado ya. Aguilar Castellanos de $1,000 millones de dólares. Pero quiero recordarle al compañero que la deuda pública es de 10 billones de pesos.
y que finalmente el Congreso Enrique Peña Nieto no tuvo esa cantidad casi. 19 ya cumplió la cantidad del sexenio de Enrique Peña Nieto. La ley de ingresos y egresos de la Federación. Pero no es en un sexenio, es en varios sexenios. ¿Ok? No es en uno. Ahí estás confundido. Se logró obtener. Y en lo de corrupción también estás confundido. Creció 15.7 ahorita de la corrupción. El INEGI, que es de Morena, lo acaba de decir. Y tú dijiste que mejoró, no es cierto. Bueno, Jorge, te veo muy participativo. No digan mentiras. Jorge, la pregunta del millón, ¿el presidente realmente está haciendo un tan mal trabajo que merece ser destituido? ¿O tú coincides con la teoría de que nos está convirtiendo en Venezuela? Yo le di un año a López de ver qué hacía. No dio la talla, le quedó grande la silla, Tony. Por eso, pero... Y no es por tirarle porquería, sino que te desespera ver cómo nos están engañando. Pero Jorge, AMLO es comunista. Espera, ¿cómo engaña? ¿Perdón? Comunista. Sí, de plano, todo lo que está haciendo ahorita está marcando comunismo total hacia México, o sea, un socialismo. Pero Jorge, ¿cómo decirle comunista a un presidente que acaba de firmar un tratado de libre comercio con la potencia número 1 de Estados Unidos? No lo acaba de firmar, lo firmó Enrique Peña Nieto y él lo tuvo que seguir. Porque no se meten en muchos problemas internacionales, económicos, peor que los que ya armó con el aeropuerto y con otras situaciones. Con la cervecería y todo eso. A un presidente que pues, busca cobrarle los impuestos a todos los empresarios. No, qué bueno, porque quiere dinero. O sea, ahorita está pidiendo, ya se gastó el dinero del año. Sí, pero el comunismo es otra cosa, Jorge. Pero se está gastando el dinero, Tony, ya se gastó el dinero de todo. O sea, el comunismo, en lo de Marx, está muy bien especificado. Así como Hitler en Mein Kampf explica lo que iba a hacer, y lo que iba a hacer en teoría también estaba bien, nada más que en la práctica las cosas son diferentes. Definitivamente el marxismo, el comunismo, en la práctica han resultado terribles para las ciudades o las poblaciones donde se ha llevado a cabo. Un claro ejemplo es Venezuela y Cuba, y puedes irte a Rusia, y puedes irte a otros lados que están terribles. Yo solo quisiera acotar rápidamente. Bueno, ¿vas a preguntar algo? No, dale, Héctor. Para finalizar. Rápidamente, dos cosas. La primera, que tiene que ver, yo he mencionado en muchas ocasiones que este gobierno incluso parece más de derecha, porque deja que el mercado se regule solo y tal, que cualquier otra cosa. Pero regresando al tema de la renuncia y la destitución y tal, incluso habría que tomar en cuenta que AMLO muy difícilmente podría renunciar a la presidencia de la República. Recordemos que el cargo de presidente, de titular del Poder Ejecutivo, solo puede ser, es prácticamente irrenunciable y solo puede ser bajo causa de fuerza mayor y además uno no puede ser presidente y decidir ya no serlo al día siguiente. El Congreso de la Unión tiene que ratificar esa renuncia, básicamente tiene que aprobar la renuncia del presidente, de lo contrario se mantiene en funciones. Y la mayoría del Congreso de la Unión es de Morena, así que yo veo muy inviable que si el presidente presenta su renuncia, la mayoría de su partido vaya a aprobar esto, ¿no? Ok, bueno. Pero es que acá se van a ir todos. Gonzalo, voy a cerrar contigo preguntándote, independientemente si la derecha está equivocada o no en su concepción de comunismo, independientemente... Yo no soy derecha. Hay señalamientos, memes, críticas, como cuando dijo que la pandemia nos vino como anillo al dedo, por saludar a la mamá del Chapo, por no usar cubrebocas, por cancelar estancias infantiles y dar apoyos directos, por liberar a Ovidio Guzmán, por cancelar el aeropuerto de Texcoco, por construir Santa Lucía, por construir una 7ª refinería, por rifar el avión presidencial, por cobrar impuestos y no condonarlos, porque esquivó un gel antibacterial, por crear el INSABI y cancelar el Seguro Popular, por usar estampitas, por regalar dinero a los más pobres, por tardar en sus respuestas, por su exagerada presencia, porque nos estamos volviendo Venezuela, por ser comunista, por construir un Tren Maya, por sus mañaneras, por reanudar giras de trabajo, por arrastrar una silla, por crear una Guardia Nacional, por cancelar la Policía Federal, por no tener los zapatos boleados. Bueno, esa crítica vamos a dejarla para otro programa, porque yo me quería enfocar para mí en lo importante, que fue cuando el peso llegó hasta a 25 respecto al dólar, cuando el barril del petróleo mexicano llegó a valer menos que el costo de extraerlo, cuando ya estábamos casi en recesión antes de entrar a la pandemia, en términos del Producto Interno Bruto, y que en la violencia estamos peor que nunca.
ahora vemos que tanto la moneda como los precios del petróleo pues se están recuperando poco a poco. Entonces siguen siendo dos asignaturas pendientes para mí, que son el crecimiento económico y la inseguridad. De estos dos temas, Gonzalo, para cerrar el programa, ¿alcanzará en este sexenio para ver alguna mejora en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento económico y en el tema de la inseguridad? Bueno, te comento que para comenzar existió una desaceleración desde el 2018, afectado y consecutado también por el gobierno de los Estados Unidos. Recordemos también que el Producto Interno Bruto Mundial se compone justamente por el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, de Canadá y de China. Entonces, lo que ocurra también en otras naciones, en aspectos macroeconómicos, le afecta desde luego a la política económica de nuestro país. La toma de decisiones de nuestro país, de nuestro presidente y de las autoridades será fundamental para poder concluir con un proyecto de nación que se había implementado. Desde luego que la pandemia vino a cambiar muchísimas situaciones, muchas cosas, de las cuales seguramente requerirá un ajuste en el Plan Nacional de Desarrollo para el siguiente año, o requerirá realizar algunos ajustes. Recordemos que ningún gobierno, ni ninguna persona nace sabiendo. Es importante y fundamental que se tomen las riendas del país, como lo está haciendo el presidente ahora, con transparencia, brindando la información necesaria a todos. Y creo, respondiendo a tu pregunta, que por el índice, bueno, el mejoramiento de la economía o el problema de la seguridad es algo que de alguna manera nos heredaron y que se está haciendo todo el esfuerzo para mantener la economía del país, que de alguna manera no se pierda y que no aumenta el índice tampoco del desempleo. Ok, bueno, compañeros, con esto cerramos el programa. Jorge, te preguntaría rápidamente, ¿el fin de semana vas a asistir a la marcha vehicular? Por supuesto, junto contigo, me imagino, ¿no? Porque tú eres el fotógrafo principal. Bueno, yo he documentado, pero no en la marcha vehicular, las marchas, las protestas contra Vila y ese tipo. Sí, las protestas, pero puedes filmar igual la otra. Para cerciorarte que no hayan 2 o 3 coches nada más. Quizá me dé una vuelta. ¿No? De todos modos, pues. No te asustes, tranquilo. Y nos vemos. Además hay transparencia en el gobierno federal. Muchísima transparencia, tanta que no sabemos nada. Bueno, bienvenida a las protestas, bienvenida a las marchas vehiculares. No, es que no vengan a caer en su tabla a mi mente, por favor. Jorge, muchas gracias por tu participación. Héctor, Gonzalo, les agradezco mucho y sobre todo a ustedes por el favor de su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. En otra edición. Gracias, buenas noches. Pasen muy buenas noches. Buenas noches. Thank you.